Soy Adolfo Lobo, soy director de la Escuela de Educación Agrotécnica 3151 de la localidad de Payogasta. Estamos en provincia de Salta, 150 kilómetros distante de capital. En el caso de trabajos específicos de uso de netbook, trabajo algunos programas que tienen incorporadas las netbook para realizar bajadas de fotos, alguna edición de video que tienen que ver con proyectos pedagógicos que tenemos dentro de la institución, tipo cohete ecológico, visitas de asociaciones astronómicas, y todo eso después se trabaja utilizando las netbook para editar videos, y ese es el uso, digamos, en general que se les viene dando a las máquinas en la institución. Nosotros empezamos el año pasado en realidad con el profe Lobo, profesor de física. Estaban viendo las teorías. Vendría a ser la teoría de Pascal, la tercera ley de Newton. Como no entendíamos, el profe nos dio la idea de hacer cohetes. Y ahí con el profe empezó a investigar, todo así. Claro, nosotros investigamos la ley de Pascal, que decía que toda presión de ejercicio sobre un líquido encerrado en reposo se va a transmitir con la misma intensidad en todos los fluidos. Aplicando un cohete sería que cuando el cohete es impulsado hacia arriba, el agua cae en todos los fluidos y en toda dirección va a caer con la misma intensidad. No teníamos ni idea qué hacía un cohete de agua, y decían, el profe ha hecho un cohete de agua, sí. ¿Cómo será eso? En internet investigamos en Wikipedia y después algunas teorías que nos dio el profe y eso. Después ya hay un compañero, varones, hemos armado el cohete y aparte vendría a ser con 3 o 2 botellas, botellas de agua, o sea, todo material reciclado, en la base, manguera, las maderas, todo eso material reciclado. Y el primer tiro han salido, teníamos un inflador chiquito, teníamos los pies. Después de este año hemos hecho ya con el compresor, ya salí. Yo tenía que grabar, pero salió mal y casi le pegamos la cámara. El profe nos dio la idea de presentar en la Feria de Ciencia y nos presentó en cancha, muchos cohetecitos. Y una NEMO puede ser útil para muchas cosas, por ejemplo, para buscar información más que nada, para ayudar a la tarea. Y si no fuera por internet, capaz que no teníamos ni idea de cómo se hace. Claro, el gran desafío entonces no es solo saber desde el punto de vista técnico, sino el uso pedagógico. Fundamentalmente es eso. Por eso ese miedo que hablábamos hace un momentito se diluye. Si el docente no tiene que saber todas las aplicaciones, como hace tiempo que ya no es el eje de la escena áulica, ¿no? Ya el rol docente ha cambiado, ya no es el que tiene que saber todo y la única fuente de información en el aula. Entonces, siguiendo un poco con ese nuevo rol del docente, ¿por qué no conocer algunas aplicaciones, conocer para qué pueden servir y atreverse también a empezar a experimentar, a probar y a incluir, como decíamos antes, ese conocimiento que a veces tienen más cercanamente los chicos con respecto a la aplicación? Pero es el docente el que sabe enseñar con tecnologías. Bueno, y tomar del currículum aquello que se puede trasladar a las nuevas tecnologías. Claro, lo que pasa es que las nuevas tecnologías no son un contenido en sí mismo. O sea, todos los contenidos del currículum pueden ser atravesados por la tecnología. Pueden ser mejorados, pueden ser, propiciar nuevas situaciones de aprendizaje, de construcción de conocimiento. No es un contenido en sí mismo porque esto fue una de las etapas por las que atravesó la educación. Esto de poner el aula de informática, la materia o asignatura de informática. Entonces, a partir de eso hubo que desandar esa cuestión, porque eso fue en gran medida un error. ¿Y esto sucedió así en todo el mundo? Yo me atrevería a decir que sí. Claro. Es decir, yo estuve muchos años trabajando profesionalmente como docente, investigadora en España y sí, era el aula de informática, la sala de ordenadores, digamos. Entonces, después hubo un tiempo posterior donde esas computadoras entraron al aula y fueron un material de uso didáctico más, como en este momento está ocurriendo en gran medida en nuestro país.
¿con qué contenido curricular un docente podría decir, acá puedo armar un blog? Por ejemplo, algo típico de los docentes son las salidas educativas o las salidas didácticas. Eso desde el inicio, desde los primeros diálogos, las aproximaciones, supongamos, no sé, que van a ver el sistema planetario, el sistema solar. Puede empezar con un diálogo, puede comenzar con una película, con una salida posterior al planetario o algún otro centro astronómico de la ciudad donde vivan, ¿no?, esos chicos. Si todo eso lo van documentando, puede ser después una experiencia de una exposición con una maqueta, porque todo se incluye en este momento, ¿no? Todo coexiste. Todo coexiste, significa que porque entre la computadora no es que va a salir el libro o una maqueta, por ejemplo. Todo eso coexiste y puede ser documentado y después, mostrado adentro de la escuela, al grupo clase, a las familias, por ejemplo, mediante un blog. Ese podría ser un ejemplo de uso didáctico. A nivel, por ejemplo, universitario, que yo soy docente en la universidad, lo utilizo para hacer seguimiento de un trabajo transversal de la asignatura. Con cada grupo va elaborando y subiendo al blog algún comentario donde, qué dudas están teniendo, qué es lo que están haciendo. Pueden incluir imágenes, audios, fragmentos de película, etc. Eso es lo que nos posibilita el medio, ¿no? Es decir, poder subir diversas fuentes y formatos de información, no solamente lo textual. Bueno, hay algo que seguramente también sucedió en otros países y es que en un primer momento simplemente se trató de cortar y pegar. Esto ha sido cuestionado, se vio la necesidad de revisarlo. ¿De qué manera? Claro, ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Que vino bien, o sea, vino bien problematizarlo, como vos decís, porque, copiarse siempre existió. Y cuando por ahí una maestra pedía traer información, ir y fotocopiarla y llevarla al día siguiente, también existió. Bueno, esto es más fácil ahora. Y más rápido también. Es más rápido, es más accesible y entonces se puede bajar mucha información sin haberla procesado, comprendido, relacionado, comparar diversas visiones sobre una misma temática o suceso histórico. Bueno, creo que ahí estás haciendo una diferencia entre información y conocimiento. Sí, y va a dos cosas. Por un lado, que entonces está en la propuesta docente proponerles algo para que no esté habilitado eso de simplemente acopiar información y darla como resultado de un proceso de aprendizaje, porque no lo es, de hecho, aunque sea más fácil hacerlo ahora, ¿no? Y por otra parte, lo que vos estás mencionando, la diferencia entre información y conocimiento. La información vendría a ser como el dato en estado bruto, si se quiere, y el conocimiento es cuando interviene ese sujeto de aprendizaje y entonces establece una valoración, una comparación. Tiene sentido esa información en tanto tenga sentido para esa actividad y para esa persona que la está procesando. Esta es la función de la escuela y de los docentes. Exactamente, sí. Desde hace muy poquito tiempo vivimos una transición muy importante, un momento de cambios que nos preparan para adoptar una nueva tecnología y una forma de dar clases, de aprender para los chicos, pese a que siempre tuvimos informática, pero en este caso con herramientas distintas, personalizadas, una máquina por cada chico y posiblemente nuevas herramientas de software que ellos no conocían. Pudimos empezar a transitar de a poquito, gradualmente, un camino que creo que puede ser muy positivo. Desde que las computadoras vienen equipadas con dos sistemas operativos, tanto Windows XP como una distribución de Linux, para la mayoría de los chicos fue una experiencia nueva, especialmente con Linux. Los chicos aprendieron la diferencia entre Windows y Linux respecto a la vulnerabilidad ante ataques y virus. Tiene un montón de posibilidades que Windows no tiene, es mucho más preciso, tiene menos errores y hoy por hoy Linux dejó de ser, como era antes, un sistema operativo para los que sabían mucho de informática. Hoy el entorno es mucho más amigable, tenemos interfaces gráficas que son casi idénticas a las que los chicos trabajan en Windows y eso nos hizo que no solamente tuvieran las dos opciones de sistema operativo, sino que pudieran lograr
muy buenos resultados familiarizarse con el entorno, con el sistema operativo y darse cuenta que había mucha gente desarrollando software libre para ellos y que ellos también podían, en su pequeña o gran medida, desarrollar, contribuir a esa gran comunidad. Tuvimos ventajas muy importantes como que, por ejemplo, no hay chicos que tengan excusa para no trabajar, no hay trabajos en grupo donde uno trabaje mucho y el resto mire. Digamos que lo que es aprendizaje, lo que es trabajo, participación, es mucho más rico. El subtítulo de tu libro es Transitar las TICs hasta alcanzar las TAC. Bueno, contanos un poco qué quiere decir eso. Sí, claro. Bueno, un poco a mí, digamos que me sirvió cuando conocí este concepto, ¿no?, de TAC, porque las TIC son tecnologías de la información y la comunicación que hace mucho tiempo están circulando en todo el mundo y en el ámbito educativo también. Son tecnologías cuya fuente y origen tiene que ver con justamente la información, los sistemas informáticos y las mejoras en la comunicación. Son tecnologías al servicio de estas cuestiones. ¿Y cómo se traduce TAC exactamente? Del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, ahí estamos situando esas tecnologías, pero al servicio del quehacer docente, de lo que es inherente a la actividad del docente, que es generar aprendizajes y provocar con nuevos conocimientos en los estudiantes. Entonces, de esta forma, que espero que, bueno, justamente la idea es que no quede en esto TAC nada más, ¿no?, sino que realmente puedan apropiarse, se puedan integrar cuando le ven el sentido educativo de las tecnologías, que ese digamos, es el puerto de llegada. Se pueden transitar las TIC, uno puede aprender por sí solo alguna aplicación, un sistema, cómo aprender a apagar la computadora, cómo hacer búsquedas, pero cuando eso lo asociamos a una clase, a cómo mejorar nuestra propuesta didáctica, esas TIC se transforman en TAC. A ver, y fuera del blog, ¿qué otra propuesta hay en el libro? Bueno, hay muchas. Lo que pasa es que a mí en este punto, digamos como que me parece que también es un trabajo exploratorio por parte de los docentes. Puede ser un blog, pueden ser entornos de enseñanza y aprendizaje que ahora existen en numerosas escuelas, que tiene que ver con que el origen de los entornos de enseñanza y aprendizaje era para la educación no presencial, pero actualmente es un complemento a la presencialidad, incluso en las escuelas primarias. Entonces allí puede haber materiales diversos que el docente provea, incluso, bueno, evidentemente proponer tareas para que los chicos respondan bajo estos nuevos formatos multimediales, ¿no?, o alfabetismos múltiples, porque pueden responder con textos, con canciones, con imágenes, con diversos enlaces, e incluso para los chicos que a lo mejor, bueno, por diversos motivos no pudieron asistir a clase. Entonces tienen alojado en ese entorno cuáles son las tareas, qué es lo que estuvo trabajando su grupo y sigue vinculado a ese grupo aún sin estar en el aula. Claro. Es un poco lo que se llaman aulas digitales también, ¿no? Por ejemplo, esa sería otra posibilidad. Hay muchas, por ejemplo, también lo de hacer libros digitales con una aplicación muy sencilla. Digo muy sencilla porque a veces parece que fuera todo, que tiene uno que ser un experto informático y no lo es. Es decir, con saber utilizar el correo electrónico y alguna otra cosa más serían las destrezas mínimas que necesita un docente para empezar a explorar este nuevo mundo, ¿no?, digital. Entre otros ejemplos, el que acabo de mencionar, hacer un libro del propio grupo, con imágenes, con pequeños videos, y es el formato de un libro, hasta se van dando vuelta las hojas, y podría ser, por ejemplo, un cuento que construyan entre todos, ¿no?, en ese grupo. Hay infinidad, Mirta, hay murales también, digitales. Bueno, justamente por esa infinidad y porque esto crece y porque el conocimiento tecnológico, informático es cada vez mayor, hoy tener alfabetización digital implica cada vez más.
Sí, o implica, digamos, bueno, evidentemente ya no alcanza con saber leer y escribir, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. Entonces hay que saber y escribir, leer y escribir en estos nuevos formatos. Bueno, tampoco es solo leer y escribir, quiero decir, con la computadora seguramente se puede hacer algo más. No, por supuesto, no. A ver, estamos siempre hablando de este contexto donde hay una propuesta y un diseño de parte del docente. Yo insisto en eso de diseño, ¿por qué? Porque a veces se reduce la utilización de la computadora a hacer una presentación en la clase, con la aplicación que quieras, pero una presentación, bueno. Y generalmente, bueno, o la hace el docente o pide al grupo, bueno, que presente en este nuevo formato. Pero no es solo eso, es decir, ya el docente cuando empieza a pensar cómo enseñar y cómo diseñar una clase, tiene que pensar qué es lo que les va a pedir que hagan esos chicos y que en eso que les va a pedir que hagan les habilite este espacio, porque a lo mejor pueden contestar con un videoclip, que es un lenguaje que les resulta muy cercano, muy cómodo, muy fácil, y bueno, será cuestión de explorarlo junto con ellos, ¿no? Vos decías al comienzo que hoy los docentes cuentan con ayuda, pueden pedir ayuda. Por ejemplo, ¿dónde? Bueno, me refería a varias cuestiones. Una, que siempre puede haber algún otro docente dentro de la misma escuela que le interese la temática, que puedan trabajar conjuntamente. Hay formación, digamos, de postítulo, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que es gratuito y que posibilita que los docentes puedan ir conociendo teóricamente y prácticamente cómo potenciarse como docentes. Hay variadas ofertas públicas y privadas que vinculan lo tecnológico con lo educativo. En un momento quedaba por un lado lo educativo y por otro lado lo tecnológico. Por eso digo que me parece pertinentes estas nuevas ofertas. Gracias, Silvina. No, muchas gracias a vos, Mirta. Me aburro, mi mente se pasea en el espacio, despacio. Sería divertido que pase algún burro por atrás mientras hablas y yo me aburro. Quizás sea la de por no aprender el ABC, me da medicación que mejora la atención. Sería importante que dijeras algo más interesante.